Hola, mi amigo, mi amiga, la paz sea contigo. Qué alegría tenerte aquí conmigo en este inicio de día. Sé muy bienvenido, sé muy bienvenida a este momento sagrado, antes incluso de cualquier compromiso, antes del celular, antes de que las preocupaciones vuelvan a tocar la puerta de tu mente. Dios marcó este encuentro contigo. Quiero hacerte una pregunta muy sincera. ¿Cómo te has estado despertando últimamente? ¿Con el corazón en paz o con el peso de las cuentas, de las deudas, de las puertas cerradas y del miedo al futuro? Si sientes que te despiertas ya cansado, ya preocupado, ya pensando en todo lo que falta, sabe algo. No estás solo. Y hoy no es un video cualquiera. Hoy vas a aprender una oración específica para el exacto momento en que te despiertas. Una oración sencilla, pero profundamente espiritual, capaz de alinear tu día con el cielo. No es magia, no es una promesa vacía, es un principio espiritual. Tan pronto como despiertes, haz esta oración y vas a percibir que las puertas comienzan a abrirse. Quédate conmigo hasta el final. Dale like a este video, porque eso ayuda a que este mensaje alcance a más vidas. Compártelo con alguien que anda despertando sin esperanza y escribe en los comentarios: recibo la paz y la provisión de Dios para este día. Ahora, respira profundo. Cierra los ojos por unos segundos. Prepara tu corazón. Existe un momento que muchos ignoran, pero que el mundo espiritual reconoce como extremadamente poderoso. Los primeros minutos después de que despiertas. Antes de que la mente sea invadida por preocupaciones, antes de que el miedo al futuro intente tomar el control, antes de que la escasez comience a hablar, hay un silencio sagrado. Es en ese instante cuando tu espíritu aún está sensible, abierto, enseñable. Y es exactamente ahí donde Dios desea hablarte. La Biblia nos enseña que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Eso significa que el día ya nace con provisión, aunque todavía no veas la solución. El problema es que muchas personas despiertan declarando derrota incluso antes de salir de la cama. Ellas despiertan diciendo, aunque sea en pensamiento: va a faltar, hoy va a ser difícil, no sé cómo voy a pagar, nada cambia. Y sin darse cuenta, están cerrando puertas con sus propias palabras. Hoy eso cambia. Porque cuando entiendes que el despertar es un altar, todo se transforma. Tu cama se convierte en un lugar de entrega. Tu primer suspiro se convierte en una oración. Tu primera palabra se convierte en una semilla espiritual. Declara conmigo, aunque sea en silencio: este día le pertenece al Señor. Cuando consagras el inicio, Dios se responsabiliza del resto. Cuando entregas la mañana, Él cuida de la tarde. Cuando alineas el corazón, Él alinea las circunstancias. No importa cómo fue ayer, no importa el tamaño de las deudas, no importa cuántas puertas se cerraron. Hoy es un nuevo día y Dios trabaja con comienzos, permanece conmigo. Porque en el próximo paso vamos a hablar sobre el peso financiero que despierta junto contigo y cómo romper ese ciclo en las primeras horas de la mañana. Existe un dolor silencioso que pocas personas logran explicar con palabras. Es cuando el cuerpo incluso descansó, pero el alma despierta cansada. Abres los ojos. Y antes incluso de poner los pies en el suelo, la mente ya empieza a alistar preocupaciones.
Cuentas atrasadas, deudas acumuladas, puertas que no se abren, respuestas que no llegan. Es como si el día comenzara debiendo energía, esperanza y fuerza. Si vives esto, quiero que sepas, Dios no te juzga por ese cansancio. Él entiende, Él ve, Él conoce cada detalle de tu lucha financiera. El problema no es sentir el peso. El problema es cargar ese peso solo desde la mañana. Muchas personas despiertan y, sin darse cuenta, hacen una oración negativa. Despiertan preocupadas, respirando ansiedad, alimentando el miedo. Y cuando eso sucede, el corazón ya entra en modo de supervivencia. Pero hoy, el Espíritu de Dios te está enseñando algo diferente. La palabra dice que echemos sobre el Señor toda nuestra ansiedad. No una parte, no solo lo que sobra, sino todo. Entonces, en este momento, te invito a hacer algo simple, pero poderoso. Si puedes, coloca la mano sobre el pecho, respira profundo y di en voz baja o en pensamiento: Señor, te entrego este peso a ti. No es rendirse, es confianza, porque cuando reconoces que no puedes solo, activas el obrar de Dios. Cuando admites el cansancio, abres espacio para la renovación. Tal vez te estés preguntando, pero ¿y si las cuentas siguen ahí? No van a desaparecer, es verdad, pero algo cambia primero dentro de ti. Y cuando el interior cambia, el exterior comienza a reorganizarse. Hoy, bien temprano, Dios está rompiendo ese ciclo en el que despiertas ya derrotado. Hoy no comienzas el día debiendo fuerzas, comienzas recibiendo gracia. Declara conmigo: yo no cargo solo aquello que Dios prometió sostener. Guárdalo en el corazón, porque en el próximo paso vamos a hablar sobre el principio bíblico de las primicias de la mente y de la boca. Y por qué aquello que dices al despertar tiene poder real para abrir o cerrar caminos. Existe un principio espiritual antiguo, simple, pero profundamente poderoso. Dios honra las primicias. En la Biblia, las primicias nunca fueron solo sobre dinero o cosecha. Siempre hablaron de prioridad, de quién recibe el primer lugar. Y hoy, Dios quiere revelarte algo que muchas personas ignoran. Las primeras palabras de tu día también son primicias. Aquello que piensas y dices al despertar es una ofrenda espiritual. Es como si le estuvieras diciendo al cielo: esto es lo que gobierna mi día. Cuando despiertas quejándote, gobierna el miedo. Cuando despiertas en un silencio pesado, gobierna la ansiedad. Pero cuando despiertas declarando la palabra, gobierna Dios. Tal vez nunca te hayas detenido a pensar en esto, pero tu boca, bien temprano, tiene autoridad espiritual. La Escritura nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y eso no empieza a mitad del día, empieza en el primer suspiro de la mañana. Por eso hoy te enseño a no comenzar el día reaccionando, sino declarando. Antes de ver mensajes, antes de escuchar noticias, antes de hablar con alguien, declara, aunque sea algo simple, aunque sea con voz débil, aunque sea solo un susurro. Di conmigo si puedes: Señor, te entrego las primicias de este día. Mi mente te pertenece. Mi boca declara confianza, no miedo. Eso reorganiza lo invisible. Cuando honras a Dios con el primer pensamiento, Él te honra con dirección. Cuando honras a Dios con la primera palabra, Él protege el resto de las conversaciones. Cuando entregas el inicio, Él sostiene el camino. No subestimes este principio.
mucho de lo que parece bloqueo financiero es, en realidad, un desalineamiento espiritual temprano. Hoy eso cambia. Declara con fe. Consagro mis palabras y recibo un día alineado con el cielo. Guárdalo en el corazón, porque ahora vamos a avanzar hacia algo aún más profundo. El Dios que abre puertas que nadie puede cerrar, incluso cuando todo parece trabado. Hay momentos en la vida en los que no es falta de esfuerzo. Lo intentaste, tocaste puertas, hiciste lo que estaba a tu alcance, y aún así, todo parece trabado. Cuando eso sucede, el alma comienza a pensar, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que hice algo mal? Mas hoy necesito decirte con verdad y con cuidado espiritual: puertas cerradas no son ausencia de Dios. En la Biblia, Dios se revela como aquel que abre puertas que nadie puede cerrar. No puertas comunes, sino puertas imposibles. Aquellas que no dependen de currículum, de recomendación, de fuerza humana. Puertas que solo el cielo puede tocar. Tal vez hoy solo estés viendo muros, pero Dios ya está trabajando en accesos que todavía no alcanzas a ver. El problema es que cuando despertamos enfocados solo en lo que está cerrado, el corazón se cierra también. Y un corazón cerrado no percibe oportunidades, no discierne caminos, no reconoce el obrar silencioso de Dios. Por eso, bien temprano, necesitas alinear tu visión espiritual. Respira profundo ahora y declara conmigo: Señor, confío en tu tiempo. Aunque no vea, yo creo. Tú eres el Dios que abre puertas. Cuando haces esta declaración, algo cambia dentro de ti. La prisa se calma, la comparación cae, la ansiedad pierde fuerza. Dios no trabaja con desesperación, Él trabaja con confianza. Tal vez la puerta que tanto pides todavía no se abrió porque antes de ella Dios te está preparando. Y la preparación no es castigo, es cuidado. Hoy, al despertar, no necesitas exigir respuestas, solo necesitas confiar en el abridor de puertas. Declara con fe: yo no fuerzo caminos, yo espero en el Señor. La escasez no empieza en el bolsillo, empieza en el pensamiento. Muchas personas no viven escasez solo porque ganan poco, sino porque despiertan todos los días pensando como quien ya perdió. Y ese pensamiento, repetido cada mañana, crea un ciclo invisible, pero real. Despiertas, piensas en lo que falta, sientes miedo, actúas con tensión, y el día se desarrolla en ese mismo tono. Pero hoy, ese ciclo se interrumpe. La palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Eso no significa que todo llegue fácil, significa que Dios suple en el tiempo correcto, de la manera correcta. El problema es que la escasez intenta hablar más fuerte temprano. Ella dice: no va a alcanzar, vas atrasado. Siempre luchas y nunca vences. Y si no respondes a esas voces, parecen verdad. Por eso, la mañana es el momento de reprogramar la mente con la verdad. Haz esto conmigo ahora. Respira profundo y declara con calma: no soy gobernado por la escasez. Dios cuida de mí. El Señor es mi provisión diaria. Estas palabras no son autoayuda, son alineamiento espiritual. Cuando declaras esto al despertar, impides que las decisiones sean tomadas por el miedo. Pasas a actuar con discernimiento, paciencia y fe, y eso lo cambia todo. Porque muchas puertas financieras se cierran cuando actuamos con prisa,
desesperación o comparación, pero se abren cuando caminamos en paz. Hoy, al despertar, no alimentas la escasez, alimentas la confianza. Declara con autoridad: recibo la provisión de Dios para este día. Hay algo que muchos ignoran, pero que la Biblia deja claro. La fe necesita voz. Pensar es importante. Creer es esencial. Pero hablar es un acto espiritual. Cuando oras solo en pensamiento, te fortaleces por dentro. Pero cuando oras en voz audible, algo se mueve en lo invisible. La palabra nos enseña que declaramos con la boca aquello que creemos en el corazón. Y eso no es misticismo, es un principio espiritual. El sonido de tu voz lleva autoridad cuando está alineado con Dios. Por eso, al despertar, no guardes tu fe solo en el silencio. Aunque sea bajo, aunque sea simple, habla. Di, por ejemplo: declaro que este día está en las manos del Señor. Decreto que la paz gobierna mis decisiones. Recibo dirección, provisión y protección. Estas palabras no le informan a Dios, te alinean con Dios. Cuando hablas, tu mente escucha. Cuando tu mente escucha, se ajusta. Y cuando tu mente se ajusta, tus actitudes cambian. Mucha gente ora pidiendo puertas abiertas, pero pasa el día entero hablando lo contrario. Hablando de miedo, de derrota, de atraso. Y sin darse cuenta, debilita su propia fe. Hoy aprendes a orar y a declarar lo mismo. Si puedes, ahora mismo di conmigo: mi boca está de acuerdo con el cielo. Yo no hablo derrota. Yo hablo confianza. Esta práctica simple, hecha todos los días por la mañana, cambia el clima espiritual de tu día. Comienzas a percibir menos peso y más claridad, menos prisa y más dirección. Una de las mayores fuentes de ansiedad en la vida financiera no es la falta en sí, es la necesidad de control. Intentas preverlo todo, calcular cada paso, anticipar problemas que ni siquiera han llegado. Y cuando te das cuenta, ya despiertas cansado, porque pasaste la noche entera luchando por algo que solo Dios puede sostener. La verdad es simple pero libertadora. El control excesivo es un peso que Dios nunca te pidió que cargaras. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre puede hacer planes, pero es el Señor quien dirige los pasos. Eso no significa irresponsabilidad, significa confianza. Entregar el control financiero a Dios no es cruzarse de brazos, es dejar de cargar solo. Al despertar, antes de intentar resolver todo en tu cabeza, necesitas hacer una entrega consciente, una entrega diaria. Cierra los ojos por un instante si puedes. Respira profundo y di con sinceridad: Señor, suelto lo que no puedo controlar. Hago mi parte, pero confío en tu dirección. Mi provisión no viene de mi miedo, viene de ti. Esta oración no empobrece a nadie, libera, porque cuando sueltas el control, abres espacio para la sabiduría. Cuando sueltas la ansiedad, comienzas a escuchar mejor. Cuando sueltas el miedo, ves oportunidades que antes estaban escondidas. Muchas puertas financieras no se abren porque la mente está demasiado tensa como para reconocerlas, pero cuando confías, algo se alinea. Hoy, al despertar, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas caminar con Dios. Declara con fe: confío en el cuidado del Señor. Yo no camino solo. Dios sostiene aquello que yo entrego. Guárdalo en el corazón.
Vamos a hablar sobre cómo prepararte espiritualmente para oportunidades, esas puertas que Dios abre, pero que exigen discernimiento y valentía para atravesarlas. Muchas personas esperan primero la solución para después tener paz. Pero en el reino de Dios casi siempre sucede lo contrario. La paz viene antes de la respuesta. Cuando Dios comienza a actuar, Él no hace ruido, Él calma. Si alguna vez despertaste con todo aparentemente igual, pero con el corazón más ligero, eso no fue casualidad. Fue una señal, un aviso silencioso de que algo ya se estaba moviendo en lo invisible. La Biblia nos enseña que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no depende de las circunstancias externas. Guarda el corazón antes de que el cambio suceda. Por eso, bien temprano, cuando eliges orar, declarar y confiar, algo sucede dentro de ti. La ansiedad disminuye. La opresión en el pecho se afloja. La prisa pierde fuerza. Y esa paz no es conformismo, es confirmación. Cuando la paz llega, Dios está diciendo, confía, yo estoy cuidando de ti. Tal vez las cuentas todavía estén ahí, tal vez las respuestas aún no llegaron, pero si la paz comenzó a ocupar el lugar del miedo, algo ya cambió. Hoy, al despertar, no ignores esa señal. Protege la paz. No alimentes pensamientos que roban la tranquilidad. No vuelvas a cargar pesos que ya entregaste. Declara ahora con suavidad, recibo la paz de Dios. Mi corazón descansa. Aunque no vea, yo confío. Esa paz te ayuda a tomar mejores decisiones. Te impide actuar por impulso. Te mantiene firme mientras Dios obra. Guárdalo, porque ahora vamos a llegar al último paso. Sellar la mañana con gratitud y confianza, creando una protección espiritual para todo el día. Existe una llave espiritual poderosa que protege todo el día, la gratitud consciente temprano por la mañana. La gratitud no es negar el dolor, no es fingir que todo está resuelto, es reconocer que, aún en el proceso, Dios está presente. Cuando despiertas agradeciendo, algo profundo sucede en el espíritu. El enfoque sale de lo que falta y descansa en aquel que sostiene. La Biblia nos enseña a presentar todo a Dios con acciones de gracias. Eso significa que la gratitud no viene después de la victoria, anticipa la victoria. Por eso, antes de terminar tu oración de la mañana, necesitas sellar el corazón con confianza. Aunque sea simple, di, gracias, Señor, por un día más. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque tú cuidas de mí. Esa actitud crea una cobertura espiritual, protege tus pensamientos, guarda tus emociones, te impide volver al ciclo del miedo a lo largo del día. Hoy, al despertar, no comienzas reclamando, comienzas confiando. Declara con fe, agradezco antes de ver, confío antes de entender. Este día está en las manos de Dios, y cuando el día es entregado así, no es perfecto, pero está guardado. Ahora, te invito a hacer esta oración conmigo. Si puedes, cierra los ojos. Respira profundo. Prepara el corazón. Señor mi Dios, en esta mañana me pongo delante de ti. Entrego mis miedos, mis preocupaciones y mis luchas financieras. Declaro que este día te pertenece. Decreto que mi mente está en paz. Recibo tu dirección, tu provisión y tu cuidado. Donde había puertas cerradas, confío en que el Señor está abriendo caminos. Donde había ansiedad, recibo paz. Donde había escasez, declaro confianza. Yo no camino solo, yo no cargo este peso solo. El Señor es mi pastor,
y nada me faltará. Guarda mis pasos, mis decisiones y mis palabras en este día, y que todo lo que yo haga sea guiado por tu voluntad. Amén. Si esta oración habló contigo, escribe en los comentarios: yo confío y entrego. Dale like a este video para que más personas sean alcanzadas. Compártelo con alguien que necesita comenzar el día con esperanza. Y permanece con nosotros, porque cada día hay una nueva palabra, una nueva oración, un nuevo comienzo. Que Dios te bendiga, que la paz te acompañe y que las puertas correctas se abran en el tiempo perfecto.